En la radio de todos tenemos un espacio para reír, conversar y crecer espiritualmente, porque estamos entre amigas. Bienvenidas a Entre Amigas. Nos sentimos muy felices de que hoy estemos compartiendo nuevamente este espacio. Vamos a tratar temas de actualidad, como siempre, con invitadas muy especiales. Bueno, y quiero saludar aquí en la mesa de trabajo a Diana Carolina. Hola, Dianita, ¿cómo estás? Hola, hermana Rocío, muy bien, gracias a Dios. Contenta, feliz porque llega una vez más nuestro programa Entre Amigas. Claro que sí, yo también estoy muy contenta y feliz de que la amiga que tenemos como invitada hoy es una persona a la cual aprecio mucho, quiero mucho y eso me da pues como un motivo más especial de estar aquí en Entre Amigas. Lady, qué rico tenerte aquí con nosotros para compartir esta enseñanza hoy. Hola Rocío, buenas tardes, muchas gracias a ti por la invitación. Hola Diana, ¿cómo estás? Muchas gracias, yo también pues muy feliz y contenta de servirle al Señor con los talentos que me ha dado. Amén, claro que sí. Bueno, amigas, ¿y ustedes cómo están? ¿Cómo han pasado? Me imagino que han deseado que llegue este momento para nuestro encuentro, ¿verdad? Pero el mayor de los encuentros es el que tenemos día a día con Jesús. Por eso quiero invitarles a que cierren sus ojos y oremos al Señor. Querido Dios que estás en los cielos, en estos momentos vamos a dirigirnos a ti para pedir tu bendición, tu sabiduría, tu Santo Espíritu al desarrollar esta temática. Especialmente bendice a Lady para que, Señor, pueda compartir lo que necesitamos en nuestras vidas. También bendice a cada amiga donde quiera se encuentre, en el carro, en la casa, en su trabajo. Allí está escuchando nuestra emisora y deseamos, Señor, lo mejor para cada una de ellas. Bendícenos en estos momentos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, y ha llegado un momento especial que todas yo sé que esperamos y es el momento de nuestro tips de belleza. Hoy hablaremos de el labial perfecto. El labial perfecto, espiritualmente hablando, ¿qué será? ¿Qué cree usted, hermana Rosy, qué será? Bueno, no sé, se me ocurre como unas palabras agradables, algo relacionado con esto. Muy bien, las palabras de bendición. El mayor poder que existe está en las palabras. En nuestra boca tenemos el poder de construir o destruir, alentar o desanimar, sanar o abrir heridas. Nuestra boca como hijas de Dios debe pertenecer a Él y abrirse solamente para bendecir a los demás, nunca para maldecir ni condenar. Pide a Dios que guarde tus labios y que tus palabras sean siempre gratas a Él, así como Él siempre te bendice cada día con su bella palabra. Y el versículo de hoy está en Efesios 4:29. Eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras sean edificantes y de bendición para quienes las escuchan. Tampoco debe haber palabras indecentes ni conversaciones necias, haya más bien acción de gracias. Entonces, este es el labial perfecto, las palabras de bendición. Gracias, Dianita, por compartir ese tips de belleza. Bueno, ¿cómo son las mujeres que dicen palabras de bendición? Sus labios son bien especiales, particulares. Qué lindo mensaje. Bien, y vamos a entrar en materia y quiero presentar a nuestra invitada. Con nosotros hoy en Esperanza Colombia Radio, en Entre Amigas, Lady Joana López. Lady es enfermera profesional y es madre de un hermoso niño, de Josué, y Lady es una gran líder de iglesia. Dios le ha dado muchos talentos y hoy ha venido a compartirlos con nosotros con un tema muy especial. Dianita, ¿sabes cuál es el tema de hoy? Está súper interesante. Una mujer de influencia. ¿De qué mujer iremos a hablar? ¿Será alguien con un cargo muy importante o de qué se tratará este tema? Bueno, justamente le preguntamos entonces a nuestra invitada, ¿por qué ese título? Bueno, Rocío, este título realmente lo escogí primero dirigido por Dios, por el Espíritu Santo, porque realmente nosotras debemos ser mujeres de influencia.
Básicamente, pues todas las personas, independientemente del género, pues somos influenciables a todas las personas que nos rodean. Pero pues específicamente en este programa vamos a ver desde el punto de vista de la mujer, de cómo nosotras como mujeres somos influencias y pues de todas maneras, Rocío, hay que tener en cuenta de que lamentablemente nosotros tenemos o influencia negativa o positiva. La idea es que nosotros seamos mujeres de influencia positiva. Como dice Mateo 5:14, sois la luz del mundo. Nosotros, el Señor nos llama a ser la luz del mundo. Y sobre todo nosotras mujeres que profesamos seguir a Cristo, pues tenemos como una responsabilidad mayor, ¿verdad? Porque el Señor nos ha llamado a eso, a reflejar su carácter, a ser la luz del mundo. Y pues cuando ejercemos una influencia negativa que a veces quizás es inevitable en muchas personas, quiero que por favor, Rocío, me ayude leyendo Mateo 18:6. Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Mira que ese versículo es un versículo fuerte, pero es un versículo muy real, ¿cierto? Nos está hablando de que tengamos cuidado de no ser una piedra de tropiezo, de no ser una mujer que de pronto genera una influencia negativa, porque de la influencia que nosotros ejerzamos puede ser o para vida eterna o para perdición. Ay, qué interesante lo que nos mencionas. Realmente, Dianita, lo que Lady nos dice es muy importante. Todos vamos a ejercer una influencia sobre otras personas, sobre los que nos rodean. ¿Cómo va a ser? ¿Positiva? ¿Negativa? Bueno, eso va a depender de muchos factores. Entonces, con base en esto, ¿qué tipo de mujer debemos ser? Contémosle aquí a nuestras amigas qué tipo de mujer debemos ser o procurar ser, propiciar. Bueno, pues básicamente nosotros debemos ser las mujeres que Dios quiere que nosotros seamos, ¿cierto? Y quizás en la Biblia encontramos muchas mujeres, muchos personajes que han sido de gran ejemplo, de gran influencia y que nos han dejado grandes enseñanzas. Pero en esta hora vamos a ver una mujer virtuosa que todos conocemos, que es la mujer de Proverbios 31. Entonces, Rocío, yo iba a leer unos poquitos versículos, pero realmente creo que es importante leer el capítulo 31 del versículo 10 al 31 para poder realmente denotar cuáles son las características de esta mujer virtuosa que Dios quiere que nosotras seamos. Bueno, compartimos entonces este lindo versículo, estos versículos de Proverbios 31. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas de sus hechos.
Mira qué hermosos versículos los que acabamos de leer, donde realmente nos están describiendo un prototipo de mujer, ¿cierto? Una mujer virtuosa con muchas características. Al principio del versículo 10 nos dice, ¿quién la hallará? ¿Por qué nos hará esta pregunta este versículo? Quizás porque no es fácil, ¿verdad? No es fácil encontrar muchas veces una mujer que contenga todas las características de una mujer virtuosa, y dice que esta mujer sobrepasa las piedras preciosas. Nosotras debemos ser mujeres virtuosas que debemos sobrepasar ese valor de las piedras preciosas. Si podemos ver en resumen los versículos que acabamos de leer, estamos mirando a la mujer desde un contexto de esposa, desde un contexto de madre, de ahí sale a su círculo, a su vecindad, a la comunidad, dice que da al necesitado. También podemos ver como una mujer dentro del rol de pronto de la iglesia, ¿cierto? Porque dice que se ríe y que no le teme al futuro. Entonces estamos hablando de una mujer de fe, de una mujer que pone su confianza en Dios. Entonces, realmente, ¿por qué hacen esa comparación a las piedras preciosas? Porque las piedras preciosas, ¿cuáles son las características de las piedras preciosas? Que son de alto valor, ¿verdad? Que no son fáciles de conseguir. Que se caracterizan por tener quizás alguna forma, algún color muy especial que, como su nombre lo dice, la hacen ser piedras preciosas, y que son difíciles de conseguir. Y el llamado aquí es que nosotras como mujeres debemos superar las piedras preciosas. ¿Y cómo podemos superar el valor de las piedras preciosas? Bueno, realmente pienso que a veces no es tan fácil, ¿no? Como decir, ay, no, sí, yo voy a ser una mujer virtuosa, ¿cierto? Porque resulta que empieza aquí una lucha entre nuestros deseos humanamente, nuestra pecaminosidad, es una lucha de nuestros deseos con lo que realmente Dios quiere para nosotros. Y no solamente nuestros deseos, sino lo que la sociedad hoy en día y lo que la cultura hoy en día nos ha vendido o nos vende día a día de qué es lo que debe ser la mujer, ¿verdad? Entonces, para nosotros mirar realmente cómo podemos ser esas mujeres virtuosas o superar el valor de las piedras preciosas, debemos mirar cómo fue que Dios creó a la mujer, con qué características las creó Dios. Y para eso es inevitable que nosotros pues vayamos a Génesis, ¿no? Donde está la creación, donde allí el Señor, después de crear a Adán, crea a Eva, y entonces he sacado 3 características de la creación de la mujer. La primera es que inicialmente, ¿por qué Dios decide crear a Eva? ¿Cierto? ¿Qué fue lo que Dios vio en el hombre para decir, no, necesita una compañera? ¿Ustedes recuerdan qué dice el versículo? Dice que él necesitaba una ayuda idónea, sí señora, una ayuda idónea, porque se dio cuenta que necesitaba como ese complemento. Eso es la ayuda idónea, es como el complemento que necesitaba el hombre, porque muchas veces la mujer tiene muchos talentos o muchas virtudes sí, que quizás el hombre no tiene, y entonces necesitaba llegar a complementar al hombre. Esa es una de las características. Quizás la mujer pues es un poco más sensible que el hombre, la mujer es un poco más delicada, y la mujer quizás en muchas ocasiones nosotras también tenemos como un punto de vista diferente al de los hombres, ¿verdad? Sí. Esa es la primera característica, ¿cierto? Que Dios la creó para ser la ayuda idónea. La segunda característica es que la crea para dar vida. ¿Sí? Nosotras como mujeres tenemos el privilegio de ser madres, de llevar en nuestro vientre la concepción de un nuevo ser humano. Entonces esa es otra de las características que Dios ha dado. Y otro rol muy importante también que Dios hizo en la creación fue la administración del hogar. Definitivamente nosotras las mujeres somos administradoras del hogar. Entonces cuando nosotros nos remarcamos a los inicios, a la creación, y a ver cuál es el rol que Dios ha creado para nosotras, pues entonces ahí nos damos cuenta realmente de que ese rol lo debemos traer a la actualidad y mirar si realmente el rol que estipuló Dios para nosotras las mujeres en este momento realmente nosotros lo estamos cumpliendo, porque nosotros sí fuimos diseñadas con unas características y unos roles especiales directamente por Dios. Sí, yo pienso que Dios
lo planificó tan bien y creó ese ser tan maravilloso como es la mujer, ¿no? Y qué características tan bonitas las que nos menciona realmente. Si vemos las características de las piedras preciosas y ahora vemos esto que hizo Dios en el principio, eso a mí me confirma que soy una piedra preciosa, que es una estima o un valor incalculable, porque nos da identidad. El hecho de saber que somos creadas por Dios, que somos hijas de Dios, eso nos da un valor inestimable, ¿cierto? Así que qué bonito saber todo esto. Las mujeres en la antigüedad tal vez hemos visto como que no tenían un valor, ¿cierto? Mucho valor, no se les valoraba. Y alguien podría decir, bueno, antes era así y ahora ya eso se ha rescatado. La mujer ahora sí tiene valor. ¿Cómo hacemos este contraste? Pues sí, mira, Rocío, realmente cuando uno muchas veces ve las historias bíblicas y recordamos cómo muchas mujeres de pronto cuando no tenían hijos eran mujeres que en ese tiempo no tenían valor, ¿cierto? Los esposos podrían conseguir otra mujer para que les dieran hijos. Entonces podríamos ver que como si la mujer en la antigüedad no tuviera valor y como si la mujer actual, que ahora la llaman como mujeres empoderadas, entonces a comparación de esa mujer antigua, la de hoy de pronto tuviera mucho valor, ¿cierto? Pero yo pienso que es desde el punto de vista también del cual nosotros podamos mirar esta afirmación, porque vamos nuevamente a remontarnos al tiempo antiguo y aunque sí culturalmente la mujer de pronto no tenía mucho valor en ciertos campos, tenemos que recordar realmente el valor de la mujer antigua, esa mujer que era ama de casa, esa mujer que no trabajaba y que realmente estaba dedicada a sus hijos, una mujer que estaba dedicada al hogar, a la administración del hogar. En ese tiempo, cuando a veces leemos algunos escritos de Elena de White, nosotros miramos cómo aquellas mujeres cosían, eran costureras, eran las mamás las que les hacían la vestimenta para sus hijos, ¿cierto? Inclusive eran enfermeras, tenían que estudiar y tenían que aprender ciertas cosas para el cuidado de sus hijos. Eran excelentes también cocineras. Entonces, si miramos ese prototipo de mujer, podemos decir que es una mujer de mucho valor. Ahora vamos a mirar la mujer empoderada de la cual estamos viviendo en esta época del mundo, a ver si realmente está con esas mismas características, si realmente es esa mujer que está pendiente de su hogar, que todo el tiempo está cocinando saludable, con sabiduría para sus hijos, para su esposo, si de pronto aprende esos talentos de esas mujeres antiguas. Entonces realmente es como rescatar ese rol de la mujer antigua a la mujer de ahora. No quiere decir que no seamos líderes, eso es muy bueno, ¿no? El Señor quiere que nosotros también seamos líderes y utilicemos nuestros talentos, pero por favor no nos olvidemos de ese rol tan hermoso que el Señor hizo desde la creación. Ahora, vamos a ver hay muchos campos donde la mujer puede ser influencia, ¿cierto? Pero vamos a mirar dos campos grandes, que es la mujer como esposa y la mujer como madre. Entonces, la mujer como esposa ya dijimos que es una mujer que es compañera, que es la amiga de su esposo, que es la ayuda idónea, así como Dios lo instauró en la creación. Entonces, vemos que debemos ser esa esposa de influencia positiva. En Proverbios 12:4, quiero que me ayudes a leer, es un versículo muy lindo donde habla la influencia de la mujer con su esposo. Dice, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Así es, mira, yo encontré la versión Dios habla hoy que dice, la mujer ejemplar hace de su marido un rey,
pero la mala esposa lo destruye por completo. Mira la versión cómo cambia la manera de ver este versículo, y en esa misma versión, en Proverbios 31, ya los versículos que leímos, pero en el 11 dice, su esposo confía en ella plenamente. Y en el 12 dice, brinda a su esposo grandes satisfacciones todos los días de su vida. Entonces la pregunta aquí es, nosotros realmente, ¿qué tipo de influencia estamos hablando aquí para las mujeres casadas y para las mujeres que de pronto en algún momento van a llegar a ese momento de su vida? ¿Qué tipo de influencia nosotros somos para nuestros esposos, cierto? Que en el momento en que ellos deben recibir un consejo de parte de nosotros, ¿cuál es el consejo que le damos? Quizás a veces o le echamos más, ¿cómo se dice? Leña al fuego o realmente obtenemos sabiduría del cielo para hacer esa ayuda idónea, inclusive en un consejo, ¿cierto? Y poder ser esa mujer ejemplar, apoyando a su esposo. Y pues el rol de la administradora del hogar, ¿no? Importante realmente, como decíamos ahorita, rescatar ese rol y realmente estar al frente de lo que Dios nos llama a hacer dentro del hogar y todo lo que conlleva ser una ama de casa. ¿Por qué es importante todo esto? Porque realmente nuestra influencia va a repercutir en nuestro esposo, inclusive para salvación o para perdición. Tremendo. Sí. Bueno, en la Biblia hay muchos ejemplos de damas de influencia. Yo recuerdo por lo menos a Esther, una mujer de mucha influencia. ¿Qué otras mujeres así nos puede mencionar, Lady? Sí, definitivamente yo me puse a indagar y ahí encontré una lista de mujeres de influencia no solo positiva, sino también de influencia negativa, ¿cierto? Y en este caso entonces podríamos hablar de 2 ejemplos positivos y 2 ejemplos negativos. ¿Ustedes recuerdan a Abigail? Claro que sí. Era la esposa de Nabal. De Nabal. Resulta que, sí, exacto. Su esposo Nabal era considerado como un hombre, yo por aquí averigué, dice un hombre duro y de malas obras. En cambio, cuando averiguamos sobre Abigail, las características que nos dan de Abigail es que es una mujer de buen entendimiento, sensata y humilde. Para los que quieran estudiar esta historia, está en 1 Samuel capítulo 25, para que estudien esta historia tan bonita de cómo Abigail, teniendo un esposo con un carácter como tan rudo y de ver lo que pasó con David, y llega Abigail con esa sabiduría del cielo, con esa calma y con esa valentía a interceder y a tratar de enmendar como el error de su esposo Nabal, que su esposo había hecho. Entonces esta es un ejemplo de una de estas mujeres bíblicas que nos muestra que actuó con sabiduría, con calma, con inteligencia y con valentía. Otra mujer de influencia positiva, viéndola desde el punto de vista como esposa, es Sara, ¿no? Sara, de todas maneras, bueno, sí, aunque quizás cometió errores, pero Sara realmente, cuando Dios hace el llamado a Abraham, que fue un llamado no fácil, cuando Dios le hace este llamado a Abraham, Sara, como su ayuda idónea, como su compañera, ¿qué fue lo que hizo ella? Apoyarlo, ¿cierto? Ella no se interpuso, ¿no? Exacto, pues no se quejó o no dijo por qué no hacemos tal cosa o vete tú solito, ¿cierto? No, fue una esposa, ayuda idónea, fue su compañera, lo acompañaba pues a donde él tenía que ir, y fue esa influencia y Abraham encontró en Sara como esa esposa y ese apoyo que él necesitaba para el gran llamado que Dios le había hecho. Pero lastimosamente, que ojalá nosotras no seamos de esas, ¿cierto? Ese tipo, de las de influencia negativa. Sí, tenemos influencias negativas. ¿Y qué me dicen de aquella esposa llamada Dalila? Sí. Imagínense ustedes recordar esa historia de Sansón y de ver cómo, en vez de ser como esa influencia positiva y de vez de ser como el apoyo de su esposo, lo que hizo fue buscar la oportunidad para destruirlo. Es triste, ¿no? Es triste ver esa historia, leer esa historia y ver cómo que el Señor dice que cuando nosotros nos casamos, nosotros somos uno. Y resulta que Dalila lo único que quería era pues destruir a su esposo, y lamentablemente pues lo logró. En ese momento. A ella entonces las características de Dalila pues no son tan bonitas, ¿no? Dice que era una mujer codiciosa, egoísta y desleal.
Qué triste historia. Y vemos entonces otra de las mujeres, esta no pertenecía al pueblo de Dios, pero Jezabel. La influencia que Jezabel ejerció sobre su esposo, ¿cierto? Sobre Acab, que era en ese tiempo el rey de Israel. Y fue tal la influencia que ejerció esta mujer que Acab fue considerado el peor rey que tuvo el pueblo de Israel. Entonces, realmente, a esta mujer las características que encontré es dominante, despiadada y violenta. Entonces, wow. Qué descripciones fuertes de estas dos últimas mujeres. Entonces, realmente el llamado es realmente el que nosotros seamos unas esposas con el rol del cual el Señor nos creó, que seamos buena influencia para nuestro esposo. Y quiero leerles un parrafito que encontré en el libro Hijas de Dios de Elena de White. Dice: si la mujer incrementa el uso de su tiempo y facultades confiando en la fuerza y la sabiduría que Dios puede darle, actúa con su esposo como consejera, compañera y colaboradora sin perder su modestia y gracia femenina, al elevar su propio carácter, está elevando y ennobleciendo los caracteres de su propia familia e inconscientemente estará ejerciendo una poderosa influencia sobre todos los que la rodean. Qué lindo. Sí, entonces, aquí podemos ver realmente la importancia que tenemos nosotras como esposas, ¿no? De nuestra actitud con respecto a nuestro esposo y realmente si somos una influencia positiva o negativa. Sí, tú nos habías dicho que no solo era ese rol de esposa, sino también de madre. Exactamente, vamos a ver el rol de madre, que también yo digo que, el de esposa es importante, pero yo digo que el rol de la madre es crucial para nuestros hijos, ¿cierto? Y resulta que el rol de la madre esta responsabilidad es considerada por Dios como una responsabilidad sagrada. Y ¿saben a qué es comparada? Es comparada al mismo, a la misma labor que realiza un ministro en el púlpito, ¿sí? Entonces, cuando yo leí eso, yo decía, wow, y sí, si nos ponemos a pensar realmente sí. O sea, el Señor nos da la responsabilidad de preparar a nuestros hijos para el reino de los cielos. Y mira que con este pedacito que yo acabo de decir, Rocío, yo estuve mucho tiempo angustiada porque resulta que cuando Josué nació, pues mi esposo siempre fue un gran predicador, un gran líder. Teníamos un grupo pequeño y él en el grupo pequeño, en la iglesia, a donde lo invitaran todo el tiempo, él estaba predicando, ¿verdad? Y resulta, Rocío, que hubo un momento en que yo me sentí angustiada y yo le decía a él, es que yo siento que yo no estoy haciendo nada por la obra de Dios. Porque como él era el que predicaba, él era el que hacía todo, y entonces él me decía, no te preocupes, porque tú tienes un ministerio muy bonito y muy grande, del cual también vas a tener que dar cuenta, y es el criar a nuestro hijo. Aparte que pues obviamente uno en ese momento era también pues rol de esposa, de apoyarlo a él para que él tuviera el tiempo de predicar y de servirle a Cristo, pues yo me encargaba de otras cosas. Y a la vez pues ese bonito ministerio que el Señor nos ha encargado a nosotras las madres. Esto lo podemos evidenciar en el Salmo 127:3, donde nos da también una promesa, una responsabilidad muy linda de parte de Dios. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Mira que aquí está realmente como la responsabilidad, ¿no? El Señor nos está diciendo que es la herencia que Él nos ha dejado y que debemos nosotros pues rendir cuentas. En Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahora les voy a leer un pedacito de un parrafito del Hogar Cristiano. Dice, cuán solemne es pensar que las miradas, palabras y acciones de la madre darán frutos en la eternidad y de su influencia resultará la salvación o la ruina de muchos. Mira que realmente el Señor nos
ha dejado una responsabilidad muy grande y es una responsabilidad para salvación. En otro de los capítulos que leía decía que el Señor nos va a preguntar y nos va a decir: ¿dónde están los hijos que yo te di para que los prepararas para mí? Y dice que los hijos que van a ser salvos van a quitarse sus coronas y las van a mostrar y van a mirar a su madre. Eso me pareció muy lindo, sí, porque quisiera estar en ese momento, ¿cierto? Cuando mira a su madre y le dice: yo soy lo que soy gracias a mi madre. Entonces mira realmente la responsabilidad que tenemos. Sí, sin lugar a dudas, esto que mencionas nos hace ver que ejercemos una influencia muy abarcante en nuestra familia, que esto trasciende a nuestra comunidad, a nuestros vecinos, a nuestra iglesia. Muchas veces ese trabajo de madres no es tan reconocido, ¿verdad? Pero bueno, finalmente, para concluir, Lady, cuéntanos cómo podemos ser esas mujeres virtuosas que sobrepasan el valor de las piedras preciosas. Pues sí, bueno, Rocío, definitivamente nosotros podemos tener todas nuestras intenciones en el corazón de ser mujeres virtuosas, pero no lo vamos a lograr si no obtenemos la sabiduría y la comunión con Cristo. Dios es el único que nos puede dar a nosotros todas esas características que hablamos de la mujer de Proverbios 31. Entonces, para ser una mujer virtuosa debemos aprender que es aquella mujer que acepta la voluntad de Dios en su vida, que es aquella mujer que rinde sus planes, sus pensamientos, sus actos y todo a Dios. Es aquella mujer que hace de cada oportunidad de su vida un momento para que Dios sea exaltado. Y sobre todo, es una mujer de oración y de fe. Qué lindo. Entonces, bueno, yo ya para concluir, quiero regalarles como un compromiso que podríamos hacer todas nosotras las mujeres, ¿verdad? Y dice: escojo ser una mujer de influencia a la manera de Dios, atada a su verdad y pidiéndole cada día que me conceda la oportunidad de contagiar a otros de la bendición que es vivir de acuerdo al diseño de Dios. Este valor sobrepasa por mucho a las joyas y es eterno. Debemos tener en cuenta que en esta tarde solamente hablamos como esposa y como madre, ¿cierto? Pero somos influencia en la iglesia, somos influencia con nuestros vecinos, somos influencia de la manera como hablamos, de la manera como vestimos, de la manera como nos expresamos y sobre todo también cuando damos un consejo, ¿cierto? ¿Será que somos aquellas mujeres a las cuales nos solicitan un consejo una amiga y qué clase de consejo estamos dando para hacer influencia a las demás personas? Y para finalizar, vamos a leer Proverbios 14:1. Que nos quede eso en nuestra mente en esta tarde. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Así es, entonces que nos quede este versículo y que nos quede este compromiso en mente, que tengamos en cuenta que la influencia puede ser positiva y negativa, pero que nosotros debemos ser estas mujeres de influencia, que esta influencia trascienda a una eternidad. Amén. Muchas gracias, Lady, por habernos compartido este tema tan especial con todas nuestras amigas. Bueno, nos queda la reflexión, queridas. ¿Estamos siendo mujeres de influencia o necesitamos acercarnos a Jesús para que Él ejerza esa influencia en nosotros y ahora luego nosotras ir a ejercer esa influencia positiva con nuestros hijos, con nuestro esposo? Gracias, porque Amén. Hoy hemos aprendido muchísimo y rogamos a Dios, y justo esta oración final será para eso, para pedir a Dios que a todas nuestras amigas de nuestro programa y a nosotras, a Dianita, a Lady, a mí, el Señor nos siga guiando para ser esas mujeres virtuosas. Amén. Así es, entonces vamos a terminar con una oración. Oremos. Amado Dios, Señor y Padre, en esta hora te damos gracias porque tú nos has hablado a través de tu palabra, porque tú has dispuesto desde la creación un rol y unas características especiales para nosotras las mujeres. Amén. Señor, pero no podemos hacerlas sola.
te pedimos en esta hora que tu ayuda, tu Espíritu Santo esté con nosotros, que nosotros podamos realmente ejercer una influencia a todas las personas que nos rodean, empezando por nuestro esposo, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros vecinos en la iglesia, Señor, nuestros amigos. Permite, Dios del cielo, que nosotros podamos reflejar tu carácter, porque eso es a lo que tú nos has llamado, a ser la luz del mundo. Por eso en esta hora rogamos que nuestra comunión contigo sea cada día, sea segundo a segundo, para que así podamos reflejar aquella mujer que tú quieres que nosotras seamos. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Se Bien. acabó el tiempo. Sí, bueno, amigas, nos vemos en un próximo episodio, pero antes agradecemos a Lady por habernos acompañado. Qué rico poder escuchar esta palabra de Dios, este mensaje tan inspirador para todas nosotras. Dianita, muchas gracias. Con todo gusto. Gracias, Juan José. Dios les bendiga y nos vemos pronto en un nuevo episodio de Entre Amigas, un encuentro de mujeres con temas de actualidad. En la radio de todos tenemos un espacio para reír, conversar y crecer espiritualmente, porque estamos entre amigas.